¿Te ha pasado que programas tu alarma a las 5 de la madrugada con toda la intención de aprovechar el día, pero cuando suena la pospones y terminas despertando a las 8 con esa sensación de haber fallado otra vez? Has visto que muchas personas exitosas comienzan temprano. Lo intentaste varias veces, quizá más de las que recuerdas, pero siempre terminas regresando a lo mismo. Ese patrón se repite aunque tengas claro lo que quieres cambiar. En tu mente aparece la misma explicación: no eres alguien de mañanas, necesitas dormir más. Esa idea se vuelve una justificación constante. Pero hay algo que casi nadie te dice sobre cómo empieza realmente tu día. Existe una razón por la que la primera hora puede influir en todo lo que viene después. No es motivación, es dirección. Y hay una historia que lo deja claro, sin teorías complicadas ni promesas vacías. Un hombre que empezó desde cero encontró en las 5 de la madrugada una ventaja que cambió su rumbo. No fue suerte ni disciplina extrema, fue entender qué hacer en ese momento clave. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar cómo ves tus mañanas. En un pequeño pueblo industrial, donde las fábricas no dejaban de sonar ni de día ni de noche, vivía un hombre de 32 años llamado Thomas. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un almacén textil, cumpliendo siempre el mismo horario sin cambios. Cada noche a las 8 de la tarde llegaba a su puesto, y cada mañana a las 6 de la mañana salía completamente agotado para volver a casa a dormir. Su rutina era constante, sin pausas ni variaciones, marcada únicamente por el cansancio acumulado. Su salario apenas le alcanzaba. Vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, con un ventilador que no funcionaba, un colchón en el suelo y una bombilla que parpadeaba cuando bajaba la electricidad. Todo en su entorno reflejaba limitaciones. Su ropa estaba desgastada y sus zapatos tenían agujeros. Pero más allá de lo material, había algo que pesaba mucho más. No era solo falta de dinero, era una sensación constante de estar estancado, sin salida clara. Cada mañana, al regresar a casa mientras el pueblo aún despertaba, observaba la vida de otros a través de las ventanas. Familias desayunando, niños preparándose para la escuela, personas saliendo a trabajos de oficina con normalidad. En medio de ese contraste, una idea se repetía en su mente: si esa sería su vida para siempre. Mientras otros comenzaban su día con propósito, él terminaba el suyo sintiendo que avanzaba en dirección contraria a lo que realmente quería. Había intentado cambiar su situación. Buscó mejores trabajos y envió solicitudes, pero con solo educación secundaria, todas las oportunidades terminaban cerrándose antes de empezar. Por más que insistía, no lograba progresar. Quería aprender nuevas habilidades, sabía que eso podía abrirle puertas, pero después de trabajar toda la noche, el cansancio lo vencía. Al llegar a casa, no tenía energía para nada más que dormir y repetir el mismo ciclo al día siguiente. Una vez por semana, su madre, que vivía en el campo, lo llamaba. Su voz siempre llevaba la misma preocupación: quería saber cuándo su vida iba a mejorar. Sentía que el tiempo pasaba y deseaba verlo salir adelante. Thomas intentaba sonar bien, respondía con optimismo y le decía que pronto todo cambiaría, que estaba trabajando en ello. Pero en el fondo sabía la verdad: no estaba avanzando, no porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar. Lo que más lo atormentaba era una verdad difícil de ignorar: no era perezoso. Cada noche trabajaba duro, caminaba kilómetros, se mantenía alerta y cumplía con su deber. Aún así, ese esfuerzo constante no estaba cambiando nada en su vida. Se dio cuenta de algo incómodo. Estaba dando todo, pero en una dirección que no lo llevaba a ningún lugar. No era falta de trabajo, era falta de avance. Y eso empezaba a pesar más que el cansancio físico. Cada mañana, cerca de las 7 de la mañana, caía rendido en la cama y dormía hasta las 4 de la tarde. Sentía que vivía al revés, como si su tiempo estuviera desconectado del resto del mundo. Mientras él dormía, todo seguía avanzando afuera. Y en medio de ese ciclo, una idea regresaba una y otra vez, como un susurro imposible de ignorar: tenía que existir otra manera. Pero no sabía cuál. Una fría mañana de martes en noviembre, justo cuando salía del trabajo, el teléfono de Thomas sonó. Era su hermana.
Le dijo que tenía que volver a casa de inmediato. Su madre se había desmayado y estaba en el hospital. Sin pensarlo, tomó el primer autobús hacia su pueblo. El trayecto duró 3 horas, pero se le hizo eterno. Cada minuto pasaba más lento, con la mente llena de preocupación y sin saber exactamente qué iba a encontrar al llegar. Cuando finalmente llegó a la pequeña clínica rural, encontró a su madre en una cama. Estaba débil, pero consciente. Verla así hizo que todo el cansancio desapareciera por un instante. El médico le explicó lo ocurrido. Se había desmayado por agotamiento y estrés. Necesitaba descanso, una mejor alimentación y medicamentos. El problema era claro, no tenían cómo pagarlos. Su madre sostuvo su mano con una voz apenas audible. Le dijo que sentía que ya no le quedaba mucho tiempo y le pidió que no desperdiciara su vida como ella sentía que había hecho con la suya. Le pidió que encontrara una manera y que se lo prometiera. Thomas permaneció a su lado incluso después de que se durmiera. Observó sus manos arrugadas, marcadas por años de trabajo en el campo, tan similares a las suyas después de tantas noches trabajando. Ambos habían luchado durante años, pero sin avanzar. Algo dentro de él cambió en ese momento. No fue tristeza lo que sintió, sino rabia. Una rabia profunda al darse cuenta de su propia impotencia y de todo el tiempo que estaba perdiendo sin lograr cambiar su situación. Salió de la clínica antes del amanecer. Eran las 5 de la madrugada. El pueblo seguía en silencio, aunque algunos agricultores ya se dirigían a sus campos. Los pájaros comenzaban a escucharse y el aire era fresco, distinto a lo que venía sintiendo. De pie en ese silencio, tomó una decisión firme. Se dijo que no seguiría viviendo de la misma manera, que no importaba el costo ni lo difícil que fuera. Iba a encontrar una forma de cambiar su vida. Durante el viaje de regreso a la ciudad, algo llamó su atención. Frente a él viajaba un hombre de unos 50 años, bien vestido, leyendo con tranquilidad. Thomas lo reconoció de inmediato, era el señor Chen, un empresario conocido en la ciudad. Lo que realmente le sorprendió no fue verlo, sino la hora. Eran las 6 de la mañana y ese hombre ya estaba despierto, enfocado y en control de su tiempo, mientras él apenas comenzaba a cuestionarse su propia vida. Un hombre exitoso viajando en un autobús común al amanecer. Thomas reunió valor y le habló. Le preguntó por qué estaba allí tan temprano. El señor Chen levantó la mirada, sonrió y respondió que se despertaba a las 4:30 cada mañana. Le comentó que usaba esas primeras horas para leer, pensar y planificar su día antes de que todo comenzara. Thomas, sorprendido, le preguntó si no necesitaba dormir más. Chen respondió con calma que dormía a las 9 de la noche, unas 7 horas y media, lo suficiente. El señor Chen observó con atención el rostro cansado de Thomas y le preguntó si trabajaba de noche. Thomas asintió y explicó que era guardia de seguridad. Luego le preguntó a qué hora dormía, y él respondió que normalmente de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Chen asintió lentamente y le dijo algo directo. Estás despierto cuando el mundo descansa y duermes cuando el mundo avanza. No es extraño que te sientas estancado viviendo así. Se inclinó un poco hacia él y le dijo que había algo que había cambiado su vida años atrás. Le explicó que las horas entre las 5 de la madrugada y las 7 de la mañana tenían un valor especial. Le añadió que en ese tiempo se puede construir lo que uno quiere, mientras la mayoría aún duerme. Es un momento en el que todo está en calma y la mente puede enfocarse sin interrupciones. Thomas sintió que algo se movía dentro de él, algo poderoso, esperanza. Preguntó cómo podía hacerlo si trabajaba hasta las 6 de la mañana y necesitaba dormir. El señor Chen no dudó y le dio una respuesta directa. Le indicó que cambiara su forma de dormir. Que al llegar a casa a las 6:30 durmiera de inmediato y despertara a las 11:30. Serían 5 horas, suficientes para sostenerse. Luego, que usara el resto del día cuando el mundo ya estuviera en marcha. También le dijo que, si más adelante lograba cambiar de trabajo, adoptara un horario distinto y se levantara a las 5 de la madrugada de forma constante.
Según él, ese era el punto clave que marcaba la diferencia. Antes de bajar, el señor Chen escribió su número en una tarjeta y se la entregó. Le dijo que lo llamara solo si realmente estaba dispuesto a cambiar, porque aprovechar esas horas requería una disciplina que la mayoría no sostenía. Cuando el autobús llegó a su parada, Thomas miró la tarjeta en su mano y tomó una decisión. No iba a dejarlo para después. Se prometió a sí mismo que comenzaría al día siguiente. Esa noche, Thomas hizo algo que nunca había hecho. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, llamó al señor Chen. Por primera vez en años, estaba despierto durante el día en un día laboral, viendo el mundo desde un horario diferente. Se encontraron en una pequeña cafetería. El señor Chen lo observó con atención y asintió con aprobación. Había notado el cambio. Thomas no solo había escuchado, había actuado, y eso ya marcaba una diferencia. Le comentó que realmente había cambiado su horario de sueño y que eso no era común. La mayoría de las personas hablan de cambiar, pero pocas hacen algo distinto desde el primer día. Añadió que había actuado, y que ahora le enseñaría qué hacer con sus mañanas. Sacó un cuaderno y dibujó un esquema sencillo, preparándose para explicarle algo que podía cambiar su rumbo. Le explicó que imaginara su vida como una casa en malas condiciones, sin base sólida y sostenida solo por esfuerzo diario. Le comentó que eso ocurría porque siempre estaba ocupado sobreviviendo, sin tiempo para construir algo real. Luego señaló el dibujo y le mostró que esas primeras horas del día eran el momento clave para empezar desde la base. Le dijo que el tiempo entre las 5 y las 7 de la mañana era el espacio donde podía construir su futuro mientras otros aún dormían o recién comenzaban su día. Era un momento sin distracciones, donde el enfoque podía ser total. Después escribió números claros en la hoja. 2 horas cada mañana sumaban 14 a la semana, 60 al mes y más de 700 en un año. Le mostró que ese tiempo acumulado tenía un impacto real. Le explicó que eso equivalía a más de 90 días completos de trabajo en un año, solo por usar bien esas horas. En la práctica, era como tener 3 meses adicionales que la mayoría dejaba pasar sin aprovechar. Los ojos de Thomas se abrieron al escuchar eso. 3 meses. El señor Chen continuó sin rodeos y dejó claro que ese tiempo debía usarse con un sistema definido, sin negociación. No era opcional, era la base sobre la que debía empezar a construir. Le dijo que la primera hora, de 5 a 6 de la mañana, debía dedicarla a construir habilidades. Era el momento para aprender algo que pudiera cambiar su situación económica. Nada de distracciones ni tiempo perdido, solo enfoque en crecer. Podía aprender un idioma, un oficio o cualquier habilidad útil. Hoy tenía acceso a cursos en línea y contenido gratuito. Las herramientas estaban ahí. La diferencia no era el acceso, era el uso que hacía de ese tiempo. Luego le explicó la segunda hora, de 6 a 7 de la mañana. Esa parte era para fortalecer el cuerpo y la mente. 30 minutos de ejercicio, ya sea caminar, correr o estirarse, porque su cuerpo era la base de todo. Después, otros 30 minutos para leer, planificar el día o aplicar lo aprendido antes. No se trataba solo de acumular información, sino de convertirla en acción desde el inicio del día. Thomas escribía con rapidez en un cuaderno prestado, tratando de no perder ningún detalle. Mientras tanto, el señor Chen decidió dejarle reglas claras para que no fallara en el proceso. La primera era simple y estricta, no hay negociación. Debía levantarse a las 5 de la madrugada todos los días, incluidos fines de semana. Saltarse un día era el inicio del fracaso. La segunda regla era dormir a las 9 de la noche. No se puede ignorar el descanso y rendir bien. El cuerpo necesita recuperarse, pero él debía decidir cuándo hacerlo. La tercera era clara, la primera semana sería difícil. Su cuerpo se resistiría y su mente buscaría excusas. Aún así, debía seguir. Con el tiempo se volvería normal, y después de varios meses, parte de su identidad. El señor Chen lo miró con seriedad y le puso un plazo claro.
3 meses despertando a las 5 de la madrugada, usando la primera hora para construir habilidades y la segunda para trabajar en sí mismo. Después de ese tiempo, debía volver y mostrar resultados. Le dijo que, si realmente cumplía, lo ayudaría a encontrar un mejor empleo. Pero también fue directo: si se rendía, no tenía sentido volver a llamarlo. El éxito, le dijo, es para quienes aparecen incluso cuando es difícil. Thomas sintió el peso de ese reto, pero también algo que no había sentido en años: propósito. Dijo que lo haría y que no se rendiría. El señor Chen respondió con una leve sonrisa, como alguien que ya había escuchado eso antes. A la mañana siguiente, la alarma sonó a las 5 de la madrugada. Todo su cuerpo se resistía. Su mente le pedía quedarse una hora más. El cansancio era real, pero también lo eran sus razones para cambiar. Recordó el rostro de su madre en el hospital, el desafío que había aceptado y la promesa que se había hecho. Sin pensarlo más, se quitó la manta y se levantó. La primera semana fue dura. Cada mañana se obligaba a salir de la cama con el cuerpo pesado por la falta de sueño. A esa hora, cuando aún estaba oscuro, se sentaba en su pequeña mesa con el teléfono en la mano. Comenzó viendo tutoriales gratuitos de Excel en YouTube. Sus ojos ardían y su mente se dispersaba con facilidad, pero aún así continuó. No era cómodo, pero por primera vez, estaba haciendo algo diferente. A las 6 de la mañana, se obligaba a salir a caminar por su vecindario durante 30 minutos. Luego dedicaba tiempo a leer sobre contabilidad, una habilidad que eligió porque entendía que todo negocio la necesitaba para funcionar. A las 7:30 de la mañana, regresaba a casa, se acostaba y dormía hasta las 2 de la tarde. Después se preparaba para su turno nocturno a las 3 de la tarde. El ciclo se repetía sin pausa. Era agotador y, muchas veces, se sentía solo en el proceso. Nadie a su alrededor entendía por qué estaba haciendo todo eso. Desde fuera parecía innecesario, incluso exagerado. Pero él sabía que estaba construyendo algo que aún no se veía. Alrededor del día 20, algo cambió. Una mañana se despertó a las 4:58 de la madrugada, 2 minutos antes de que sonara la alarma. Su cuerpo había empezado a adaptarse, y por primera vez, no sintió rechazo al levantarse. En lugar de resistencia, sintió disposición. Ya no era una lucha constante contra el cansancio. Había un cambio interno que le permitía empezar el día con otra actitud. Los tutoriales de Excel comenzaron a tener sentido. Empezó a comprender fórmulas, análisis de datos y principios básicos de contabilidad. Lo que antes parecía complejo, ahora era más claro. Con el tiempo, completó su primer certificado en línea. Sus caminatas dejaron de ser una obligación y se convirtieron en algo que esperaba cada mañana. El amanecer, las calles en silencio y la sensación de estar avanzando mientras otros dormían comenzaron a motivarlo. Ya no era solo disciplina, también era satisfacción. Al finalizar el segundo mes, Thomas había completado 3 cursos en línea relacionados con contabilidad y Excel. Además, había perdido peso gracias a la constancia en sus caminatas diarias. Su mente se sentía más ágil y su confianza creció. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver resultados concretos de su esfuerzo. Las personas en el trabajo comenzaron a notarlo. Le decían que se veía diferente, más saludable, con más energía. Cuando le preguntaban qué había cambiado, Thomas respondía con una sonrisa tranquila que estaba transformando su vida 2 horas cada día. En el tercer mes, decidió aplicar lo que había aprendido. Creó una hoja de cálculo en Excel para organizar el inventario del almacén, algo que la empresa nunca había logrado hacer de forma correcta y ordenada. Se la mostró a su supervisor. Al verla, quedó sorprendido por lo clara y útil que era. Le preguntó cómo había aprendido a hacer algo así. Thomas respondió con naturalidad que se levantaba a las 5 de la madrugada y aprendía por su cuenta. La noticia no se quedó ahí. Llegó primero al gerente del almacén y luego al dueño. Lo que había hecho empezó a destacar porque resolvía un problema real que llevaba tiempo sin solución.
En el día 87 desde que comenzó con su nuevo hábito, su supervisor lo llamó a la oficina. Esta vez no era una conversación cualquiera, había algo distinto en el ambiente. Le explicaron que estaban ampliando el departamento de contabilidad. Necesitaban a alguien que entendiera cómo funcionaba el almacén y que además tuviera conocimientos básicos en esa área. La propuesta fue directa. El puesto era suyo si lo quería. Turno de día y un salario que duplicaba lo que ganaba hasta ese momento. Thomas se quedó de pie, sin saber qué decir. 3 meses atrás era un guardia nocturno sin rumbo, y ahora le ofrecían un trabajo de oficina. Apenas pudo reaccionar y preguntó cuándo empezaba. La respuesta fue simple: el próximo lunes. Esa misma noche, llamó al señor Chen. Le dijo que lo había logrado, que durante 90 días no había fallado ni una sola vez en levantarse a las 5 de la madrugada y que ese día lo habían ascendido. Hubo un breve silencio al otro lado. Luego, el señor Chen respondió con una voz tranquila, pero firme. Le dijo que sabía que lo lograría, que desde el inicio se notaba que estaba listo para cambiar. También le recordó algo importante. No debía dejar de despertarse a las 5 de la madrugada. Eso no era solo una estrategia, era la base de su nueva vida. Thomas respondió con seguridad que no se detendría, que eso ya formaba parte de quién era. Un año después, su situación era completamente distinta. Se había convertido en el contador principal de la empresa y había logrado ahorrar lo suficiente para llevar a su madre a la ciudad y darle la atención médica que necesitaba. También pudo mudarse a un apartamento de 2 habitaciones, dejando atrás las condiciones en las que vivía antes. Su entorno cambió, pero sus hábitos se mantuvieron firmes. Cada mañana seguía despertando a las 5 de la madrugada, no por obligación, sino porque entendía el valor de ese tiempo. Esas 2 horas se habían convertido en un espacio clave para seguir creciendo. Ahí aprendía nuevas herramientas, leía sobre negocios y organizaba sus planes. Ya no lo hacía por necesidad urgente, sino porque había entendido que ese proceso no tenía fin. Sus compañeros le preguntaban por qué seguía levantándose tan temprano si ya había alcanzado el éxito. Thomas solo sonreía y respondía que el éxito no es un lugar al que se llega, sino algo que se construye todos los días. Y en su caso, todo comenzaba a las 5 de la madrugada. Amigo mío, la historia de Thomas demuestra algo claro. Tu vida puede cambiar. No en algún momento lejano ni cuando todo mejore, sino desde ahora, comenzando mañana a las 5 de la madrugada, si decides hacerlo en serio. Esto es lo que la mayoría no entiende. La diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar no depende del talento, la suerte o incluso del esfuerzo por sí solo. La verdadera diferencia está en cómo utilizas tu tiempo cuando la mayoría sigue dormida. Ahí es donde se construye lo que después todos ven, pero pocos están dispuestos a sostener cuando no hay resultados, cuando no hay motivación y cuando nadie está mirando. Entre las 5 de la madrugada y las 7 de la mañana, no solo hay silencio. Hay control. No hay interrupciones, no hay demandas externas, no hay presión. Es el único momento del día donde decides sin reaccionar. Tu mente está limpia porque aún no ha sido saturada. No has consumido información, no has respondido a nadie. Eso hace que lo que hagas en esas horas tenga más impacto que en cualquier otro momento. Aquí no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer las cosas correctas. No es productividad, es dirección. Si usas bien estas horas, no avanzas más rápido, avanzas mejor. Las personas que realmente cambian su vida no usan estas horas para entretenerse ni para sentirse ocupadas. Las usan para construir algo que antes no tenían. Por eso el desafío es simple, pero no fácil. Esta noche, configura tu alarma a las 5 de la madrugada exactas. No es negociable. Y deja tu teléfono lejos. Si puedes apagar la alarma sin levantarte, ya perdiste. Antes de dormir, define exactamente qué vas a hacer. No improvises. La claridad elimina la excusa. Si dudas, pierdes tiempo.
Y aquí cada minuto cuenta. Primera hora, construir valor. No consumir, no distraerte. Aprender algo que puedas usar. Algo que tenga aplicación directa en tu vida o en tu ingreso. Segunda hora, reforzarte. Movimiento físico para activar tu cuerpo y claridad mental para organizar lo que viene. Aquí no solo te preparas, te posicionas. Y hay algo que la mayoría ignora. Todo esto empieza la noche anterior. Si no respetas tu descanso, vas a fallar. No por falta de disciplina, sino por falta de energía. Durante los primeros días, va a costar. Tu cuerpo va a resistirse. Tu mente va a buscar excusas. Eso no es una señal para detenerte, es parte del proceso. Después de unos días, se vuelve más llevadero. Después de unas semanas, se vuelve normal. Y después de unos meses, se convierte en parte de quien eres. Aquí viene el punto clave. No estás construyendo un hábito. Estás construyendo identidad. No eres alguien que intenta cambiar. Eres alguien que hace lo que dijo que haría, incluso cuando no tiene ganas. Thomas no empezó con ventaja. Empezó con incomodidad, con duda y con cansancio. Pero no negoció con eso. Y ahí estuvo la diferencia. Tú tienes más herramientas, más acceso y más oportunidades. Pero nada de eso importa si sigues usando tu tiempo como siempre. La diferencia no está en lo que sabes. Está en lo que haces todos los días. Así que mañana, cuando suene la alarma, no pienses. Pensar en ese momento es lo que te hace fallar. No negocies, no busques excusas, no te expliques nada. Solo levántate y muévete antes de que tu mente empiece a sabotearte. Ese instante es más importante de lo que crees. No es solo levantarte temprano, es demostrarte que puedes hacer lo que dijiste que harías. Ahí empieza el cambio real, no en grandes decisiones, sino en acciones pequeñas que sí cumples. Si quieres hacerlo aún más fácil, deja todo preparado desde la noche anterior. Define exactamente qué vas a hacer, dónde te vas a sentar y con qué vas a empezar. Reduce la fricción y eliminas la excusa. Y aquí tienes un bonus que casi nadie entiende. No midas tu progreso por resultados visibles, porque al inicio no los vas a ver. Mídelo por ejecución diaria. Si cumpliste hoy, ya estás avanzando, aunque nada externo haya cambiado. Otra clave, registra lo que haces. Anota cada día si cumpliste o no. No para motivarte, sino para ser honesto contigo. La disciplina no crece con emoción, crece con evidencia. Y algo más. Protege tu primera victoria del día. No revises el teléfono, no entres a redes, no consumas contenido antes de construir. Lo primero que haces define el resto de tu día. Porque los resultados visibles siempre llegan tarde, pero el cambio real empieza desde el primer día en que haces lo correcto sin depender de cómo te sientes. Mañana, 5 de la madrugada. No es una prueba, es un punto de quiebre. Ahí empieza todo.